Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Diario de Sucesos, la sección de Canino Visión en la que os vamos explicando pues todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y leemos y os recomendamos cosillas. Como veis el decorado esta vez es distinto del habitual donde grabamos las cosas, pero es que están haciendo reformas en esa ala de las oficinas de Canino, también conocido como que hay un sofá cama abierto y no podemos rodar ahí. De momento nos hemos venido aquí y hoy os vamos a hablar de un cómic de reciente salida. El cómic del que os vamos a hablar es Disparen al humorista de Darío Adanti que acaba de sacar Astiberri recopilando una serie de historias, de historietas que ha dibujado Darío a lo largo del tiempo acerca del humor. No solo de los límites del humor, que es de lo que más se está hablando en entrevistas y artículos y demás, sino también pues el origen del humor, sus mecanismos, sus resortes. Estas historias están publicadas casi todas en la revista satírica semanal Mongolia, de donde Darío es uno de los responsables. Y aunque no exclusivamente, también hay historietas que han aparecido en otros medios. Darío lo que hace aquí es, en un ensayo que tiene sentido de principio a fin, es decir, da la impresión de que Darío ha ido preparando todas estas historias, aunque las ha ido publicando en diversos medios, las ha ido preparando con un volumen en mente, porque tiene todo un sentido unitario y empieza hablando del humor en general y luego va entrando en distintos aspectos del humor que indudablemente están ligados al trabajo, por ejemplo, que hace en Mongolia, donde habla pues de la provocación, del humor satírico, del humor de actualidad, del humor negro. Mongolia es una revista muy peculiar, como sabréis los que la seguís, con un sentido del humor y unas intenciones de provocación muy suyas, desde luego no aptas para todos los públicos, y de eso precisamente es de lo que habla Disparen al humorista. No voy a entrar demasiado en el tema de los límites del humor y la teoría que explica aquí Darío, porque él la explica muy bien. Se puede estar de acuerdo o no con ella, pero lo importante no es que hable de los límites del humor, como él va repitiendo una y otra vez en entrevistas que le van haciendo para presentar el libro. Lo importante no es eso, sino un par de aspectos que me gustaría señalar. El primero es la sorprendente, espectacular, por no decir otra cosa, evolución que Darío Adanti ha vivido como dibujante desde los primeros tiempos, de cuando empezó. Las primeras cosas conocidas en España que hizo fue ilustrador de la columna que Jordi Costa escribía en El País de las Tentaciones, Vida Mostrenca, y las historietas de Niño Dios en el Jueves. En ambos casos, él hacía uso y abuso de unos dibujos muy rígidos, extraídos de casi todo pues de estas galerías como de clips que venían de regalo con los sistemas operativos. Él cogía esta especie de personajes como de los años 50 americanos que servían pues, para explicar cosas, estos típicos de los dibujos animados de propaganda de los años 50, y él manipulaba todo eso y dibujaba también pues, con herramientas que creo recordar que eran bastante rudimentarias para hacer sus historietas de Niño Dios y las demás cosas que publicaba el Hombre Gato y demás historias que publicaba en el Jueves. Bueno, pues desde entonces Darío ha vivido una espectacular evolución como dibujante. Se percibe buena parte de esas influencias, esas herramientas que
que manejaba al principio. Por ejemplo, no hay más que ver la bombilla con cerebro y con manos de Mickey Mouse, no exactamente de Mickey Mouse, pero son una especie de variación, y que forma parte de la portada del libro. Todo el libro está lleno de personajes icónicos, algunos viejos conocidos que los lectores de Dario Danti conocerán desde hace tiempo, como Cabeza de Tostadora, donde se puede ver que tiene la misma mano, que su cuerpo no está dibujado, sino que es una deformación también de una de estas imágenes como de dominio público, ¿no? También aquí hace como una especie de collage, y luego hay un montón de dibujos completamente hechos por él, desde caricaturas que van abriendo cada uno de los capítulos de distintos pensadores, filósofos, políticos, teóricos, todo tipo de personas haciendo reflexiones sobre el humor. Y luego también páginas completamente dibujadas por él, a mano, digamos. Todo este batiburrillo de influencias, aunque se percibe que él todavía sigue muy influido por determinadas cosas que a él siempre le han gustado, como es la animación clásica en blanco y negro, o por ejemplo este personaje es el personaje del gato, es típico personaje de los cortos de Betty Boo y similares, de los Fleischer. Aunque a él se nota que le siguen influyendo las mismas cosas, ya no lo tiene como algo que le atenace, sino que lo ha vuelto algo completamente suyo. Los colores que usa para ilustrar el libro son muy contenidos, muy concretos y muy característicos, le dan a todo un toque muy personal y sobre todo muy unitario. Y es interesante cómo usa esto y este es el segundo punto que quería resaltar del volumen, para construir una teoría acerca del humor, de sus límites, en fin, de todo lo que habla el libro. Es decir, Disparen al humorista no es una obra de ficción, sino un ensayo. Y esto me parece muy importante subrayarlo, porque no tenemos suficientes, por no decir que no tenemos casi, ensayistas que usen el cómic como forma de expresar sus ideas. Darío Danti es dibujante, es humorista, pero también es un teórico del humor. Y esto es importante, creo yo, resaltarlo. Por ejemplo, me vienen a la cabeza pues autores como Pedro Vera o Mauro Entrialgo, que no hacen exactamente ficción, sino que hacen una especie de reflexiones sobre la actualidad, sobre la sociedad, es decir, lo que hace cualquier dibujante satírico. En el caso, por ejemplo, de Mauro Entrialgo, es que además hay unas teorías de Mauro, por ejemplo, en las historietas de Ángel se fija, acerca de cómo funciona la actualidad, acerca de cómo funciona la sociedad, acerca de cómo nos comportamos y por qué. Es decir, hay una serie de teorías ahí, y se podría decir que Mauro Entrialgo es un ensayista que usa la historieta como medio, igual que otra gente pues hace ensayos escritos. Pero el caso de Darío Danti en este volumen va más allá, porque esto es un volumen unitario que sí, es cierto, está dividido en pequeñas historietas que han sido publicadas de forma independiente, pero todo tiene un sentido unitario. O sea, empieza hablando del humor en general, de la historia del humor, empieza haciendo una introducción y acaba con una especie de elegía acerca del humor y de la risa, y de una posible forma de salvar el humor, por así decirlo, que es realmente interesante y que no deja de ser una ficción, pero a la vez también es una teoría. Creo que quizá la idea de este libro habla de los límites del humor, aún siendo quizá una de las mejores teorías acerca de los límites del humor que he leído. Por ejemplo, tiene una historieta, creo que completamente antológica, desmenuzando la famosa ecuación
de una frase que falsamente se atribuye a Woody Allen, el humor es tragedia más tiempo, y que Darío Danti se encarga de analizar matemáticamente, desmenuza precisamente esos elementos, el tiempo, el humor, la comedia, y los plantea de una forma que sería muy complicada de analizar y de diseccionar por escrito. Él lo hace con una gráfica y con dos personajes explicando esa gráfica y por supuesto haciendo chistes por el camino. Es decir, lo hace con las herramientas y con el lenguaje propio de la historieta, y eso me parece valiosísimo. Así que recomendación total si te interesa el humor, si te interesa los límites del humor, y sobre todo si te interesa también Darío Adanti como un posible ensayista gráfico, que creo que es algo que no nos vendría mal que hubiera más en nuestro país. Y eso es todo en esta entrega de Diario de Sucesos. Volveremos con más cosas que hemos visto, que hemos leído, que hemos escuchado. Y mientras tanto, pues podéis visitar caninomac.es, podéis visitar Caninovisión y ver otros vídeos, podéis darle a me gusta,